Digan lo que digan, el principal problema que genera más pobreza es la inflación. Los cucardos son demasiado lentos como para poder ver o comprender un modelo más eficiente. Aplausos para el presidente Javier Milei, que les va a dar una lección a todos estos mamertos. No olvides suscribirte al canal. Gracias por tu apoyo. Por lo tanto, el gobierno está con este número expectante. Tuvimos ya la inflación de la ciudad de Buenos Aires que mostró la misma tendencia de desaceleración. La gran pregunta es si podrá tener el 2 adelante, que sería todo una novedad. Pelado, ya estás ahí, ¿verdad? Sí, ¿cómo andan, chicas? ¿Cómo estás? A ver, en la previa, yo no sé si arriesgar, hay un dato muy importante que se va a dar a conocer en un instante nada más, que tiene que ver con la canasta básica de alimentos. Ajá. Seguramente, Carlitos, esperemos un minuto, porque en un minuto ya se hace oficial. Y por el número que tengo en la previa, creo va a ser el número más bajo de la inflación de este gobierno, ¿no? Sí, es importante lo de alimentos que vos marcás porque, mira, hasta mientras tuvimos el periodo de inflación más alta... Creo que es 1,4. Bueno, creo, esperemos un minuto, importante. esperemos un minuto. No la inflación, ¿eh? No, la inflación en alimentos. ¿Sabes qué es importante? Creo, porque la inflación en alimentos, hasta que empezamos con esta tendencia descendente de la inflación, siempre estaba por encima de la media. Y siempre lo marcábamos, ¿por qué? Porque es lo que más pega en los sectores más vulnerables. Sí. Y este último indicador tuvimos ya la inflación en alimentos por debajo de la media. Y eso es una buena noticia. Sí, ponemos la información urgente. Gus, ¿te parece? Ya está el índice de inflacional. Ponlo urgente y yo te lo cuento, dale. Por favor, y así arrancamos. ¿Sí? La información es urgente. Se ha dado a conocer el índice de inflación del mes de octubre. Es el más bajo en varios años y el más bajo de la era Milei, 2.7. En octubre la inflación de 2024 respecto a septiembre y 193% de la interanual, acumularon un alza de 107% en los primeros 10 meses del año. ¿Sí? 2.7% la inflación de octubre, arranca con 2, es el número más bajo de la era Milei, número más bajo en 3 años, ¿correcto, Carlitos? Desde noviembre del 2022, que fue 2,5%, tenés que considerar que este 2,7% es más bajo de lo que esperaban la mayoría de los analistas. Hay que recordar que el relevamiento del Banco Central de la República Argentina daba 3% en promedio, pero evidentemente 2,7% es importante. ¿Por qué? Porque perfora también el valor del 3. Acordate que perforó el valor del 4, ahora perfora el valor del 3. Y se puede situar, algunos dicen sí, a fin de año, empezar a estar en esa inflación del 2% que dicen desde el Banco Central que sería una tasa de devaluación que tendría. Yo no sé si está el tema de la canasta de alimentos. Sí, ya está también. El número que tenía era 1,8. Si la canasta de alimentos... a ver si lo tenía. Está, la canasta básica de alimentos. Dio 1.2. General. 1.2. Bueno, alimentación y bebida sí, es el 1,4 había dicho yo. Mira, 1,2 más bajo. Sí. Es el número más bajo. Esto básicamente marca lo que contaba Debbie hace un ratito además, que probablemente sea un indicador de una baja, de una tendencia hacia la baja a la pobreza que está por números estratosféricos. Sí, el indicador de alimentos y bebidas es muy importante por eso. Vos pensá, Carlos recién decía algo importante, Carlos Arvía, respecto del indicador previo al que tenemos que remontarnos con este mismo número, pero teníamos toda la economía regulada, digamos, ¿no? Con precios pisados, con controles de precios, con subsidios en materia de energía y de transporte, que aún subsisten, pero hay un proceso de acomodamiento de los precios relativos. Por eso este número tiene en la comparativa, bueno, una composición más interesante. Sí, bueno, incluso con precios cuidados y los distintos programas, ¿no?, de congelamiento de precios que tenían, descuidados. Debí decir que, bueno, tenían incidencia en la configuración del índice. Y fíjense los rubros que quedaron por encima del índice general. Bueno, como dice Débora, los desregulados. A ver, vamos a leer los que así vamos uno por uno. Alimentos lo que más y bebidas, aumentó, 1,2, transporte 1,2, comunicación 2,1, salvo el teléfono de Caputo que dice que le paga mucho, claro, ¿no? En transporte 1,2 es interesante porque el último conflicto que hubo con los choferes de colectivos se resolvió la paritaria con la decisión del gobierno de poner el dinero para mejorar los salarios sin afectar los subsidios para que no aumente el boleto. Esto fue hace 3 semanas. Sí, después, esparcimientos, ¿no? Y mantenimiento del hogar 2.2. Equipamiento, dice. Equipamiento. Todo esto que estás leyendo es lo que está por debajo del índice general, ¿no? Sí, y lo que más aumentó
es vivienda, ¿no? Esto me imagino tiene que ver con los servicios. Con servicios. Es lo que vos bien explicabas, claro. Marina, vinculado con el tema de los desregulados, ¿no? Porque es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. También entra el aumento de combustibles ahí, los ajustes que hubo. Sí, exactamente. ¿Qué hay otro dato que te llame la atención, Carlitos? Los datos básicamente bienes, que aumenta 2,1%, y lo que dijeron las chicas en realidad, los servicios 4,3%, por el lado de los valores estacionales 1,4%, la famosa inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta lo que tiene que ver con los servicios y con todo lo que aumenta mes por mes, que no está dentro del total, 2,9%, y los regulados 2,7%. Y hay que considerar consulta, en este índice... Sí, ¿cuánto fue perdón, Marina, ¿cuánto fue la inflación de octubre del año pasado? Octubre del año pasado fue 8,5%, si no me equivoco, ya te lo digo, pero para entender es muy buen dato ese que vos preguntás, Pelado, porque prácticamente estabas en una inflación del 8% el año pasado. La de noviembre del año pasado fue de 12. 12 y bueno, 12, diciembre 25. 12,8 la de noviembre, 12. Estamos hablando de la de octubre. Yo digo pero la de octubre, para comparar con la de octubre, creo que fue 8, ya te lo digo. Busco acá en el INDEC. Me parece que es una foto esa también, ¿no? Sí, porque el tema totalmente. De dónde venís, ¿no? Sí, porque la inflación por es altísima. Hay un dato que le quería preguntar a Carlitos, que la acumulada, la interanual, da con el 1 adelante, creo que es 193, estoy citando de memoria. Me parece que venía con el 2, venía con el 200, ¿no? Cuando estuviste, claro, cuando empezaste el año fue prácticamente 240%. Claro, y haberla bajado a 193, obvio que estamos hablando de todavía valores de dónde venimos, tremendos, ¿no? Está hablando de 200% de inflación en el acumulado punta a punta. Pero la tendencia... ¿Cuánto es la inflación? Y 3%, 2,7 mensual. Es una catástrofe. El tema de dónde venís. Claro, el contexto. Claro, la noticia que es, a mí me explicaron esto, es el dato en el contexto, ¿no? Sí, claro, esto es la noticia, el dato en el contexto. ¿El contexto cuál es? Que venía de una catástrofe. Sí, a mí me parece importante también, y esto seguramente lo va a capitalizar el gobierno, que durante mucho tiempo, por lo menos en estos últimos meses, donde la inflación mostraba una tendencia hacia la baja, pero todavía nos preguntábamos a dónde y cuándo íbamos a llegar a niveles más normales de inflación, muchos economistas profesionales nos decían, hemos llegado a una inflación con el 3 adelante, pero va a ser muy difícil perforar el 3 hacia abajo. De hecho decían que iba a ser difícil perforar el 4 hacia abajo. Yo estuve repasando, hace 2 jueves hice una editorial con eso. Economistas decían que el dólar iba a estar a 7.000, que no había plan de 7.000 pesos. ¿Cuánto es el dólar? 1.100, ¿no? 1.200. Que no había plan de estabilización, que era imposible bajar la inflación, que no se iba a poder perforar el 5, decían algunos. Sí, después el 3, ahora bueno, estamos en 2.7. El 4, el 3. Igual también, así como... Sabe más los vendedores ambulantes que los economistas. Sí, así como también digo esto y lo planteo favorablemente, también me llamó la atención el fin de semana, se publicaba aquí en La Nación, un sondeo que hablaba de que la gente entiende que está bajando la inflación, pero no lo percibe en la baja del nivel de precios, que también me pareció interesante. Es decir, la gente sabe que la inflación baja y que hay un nivel de estabilización mayor, pero no lo percibe cuando va a hacer la compra o no lo percibe en el poder adquisitivo de sus salarios. Y ese juego me parece interesante también para medir un poco el humor social. Sí, a ver, las proyecciones económicas prácticamente erraron todo. Yo no sé, desde muchos de los economistas estaban Juntos por el Cambio, que son muy serios y muy respetables. Ni hablar a los que estaban en la izquierda y los peronistas, le erraron todo. Nadie estaba marcando este escenario un año vista en el gobierno de Milei. Claro, era difícil porque también. Fuimos a votar en esta época, ¿no? Sí, claro. Bueno, octubre, en noviembre el balotaje. Bueno, por eso, en noviembre fue nadie proyectaba que en un año, ningún economista decía que en un año la inflación se iba a derrumbar. Claro, vos me dirás del otro lado, ¿falta recuperación de la economía? Sí, claro. ¿Hay pobre? Y sí, claro que hay pobre, sí. ¿Es un desastre Argentina? Sí, claro, es un desastre, es correcto. Ahora, ¿erraron las proyecciones? Sí, todas, prácticamente todas. Sí. Desde los analistas políticos y encuestadores hasta los economistas. Yo quiero dar un dato que tiene que ver un poco con la lógica que tiene este gobierno y la lógica del presidente Javier Milei, que el año pasado, si vos tomabas el déficit fiscal y el déficit de lo que generaban todo lo que era las LELIQ del Banco Central, era de 15 puntos. Hoy hay déficit 0. Y eso se refleja cuando Milei decía, voy a dejar de emitir moneda porque la inflación es un fenómeno estrictamente monetario.
Bueno, claramente está. Sí, bueno, eso inflación. se pudo demostrar empíricamente y me parece que en algún punto... ¿Cuántos años lo discutimos, no? Oh, claro. pero lo discutimos solo en Argentina. Pero nadie bajaba el déficit. Carlito, vos sabés que las escuelas las distintas corrientes de pensamiento económico, algunas lo matizan, pero nadie duda de que la inflación el año pasado a esta altura monetario. la emisión monetaria corría a una tasa de aproximadamente, se van a asombrar, pero era casi del 180% anual. Sí. Claro. Acá hoy la emisión monetaria no corre a ninguna tasa, no emite el Banco Central. Sí, Sí, la campaña de Massa no se financió sola, Carlitos. No, Platita. hay varias cuestiones que me gustaría marcar. Porque acá lo interesante, más que el dato de la interanual, es la tendencia. Sí, la acumulada en los 10 primeros, 10 primeros meses del año. Y la tendencia, son 107, me parece el tema de la tendencia, punto 1. Punto 2, hay un cambio de era muy notorio. Por suerte, todas las tardes tenemos la posibilidad de leer avisos de bancos. A los bancos les está yendo bien tratando de ofrecer créditos. El año pasado los bancos estaban con Massa, hacían campaña por Massa y no prestaban plata. Y te daba crédito el Estado. Hoy hay un montón de publicidad de bancos, ¿no lo vieron? Yo todas las tardes leo 3 o 4 avisos. El año pasado buenísimo, te daba bienvenido, crédito cambio de época. Te daba crédito el Estado, te daba el plan platita, era crédito bueno, que el Estado. crédito está No te da, acompañado... no era un crédito, era un subsidio. A ver, Hay un cambio de época en un total. contexto inflacionario es imposible que haya crédito. Claro, claramente. exactamente. Es una condición necesaria para habilitar el crédito, que es algo normal en cualquier país. Normal. La Argentina hemos normalizado que para comprar un bien tenés que ir con una bolsa llena de billetes a comprarlo o hacer, alguna transacción bancaria, pero no existe el crédito. Bueno, esta es una noticia auspiciosa. Sí, y el crédito es acceso a bienes y servicios, A ver, porque después vos mucha toda gente está junta mirando no la que- tenés. Sí, hay mucha gente que dice, che, pero si yo no llego a fin de mes, ¿qué crédito voy a sacar? Es cierto. Todo eso Obviamente, es cierto. es un proceso, sí. Claro, exactamente. Sí, y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, bueno, obviamente que es lenta, se ve primero en los sectores formales, y también venimos de una pérdida, porque dicen los pilotos de avión y los tripulantes de cabina 90 puntos. Todos perdimos 90 puntos, 100 puntos. La verdad que todos. Pedían 90, creo que ahora agarran de arriba hasta un rayo van a agarrar, me parece. Pero ahí hay una Con la polémica información que tengo. interesante. Sí, para que ahora vamos con eso, que no las quiero demorar más a las chicas. Gracias, Debbie. Gracias, Pelado. Gracias, Marina. Que tengan linda tarde. Me voy a la Cámara de Diputados. Fracasó la sesión convocada por la